Entonces, parabéns ahí. Muchas gracias a nuestra hermana Joenia Guapichana de Brasil por ese importante compartir de la situación de los pueblos indígenas. Quiero saludar la presencia de Sagrario Urgel, agregada cultural de la Embajada de Bolivia. Muchas gracias por su participación. La vamos a invitar a la mesa a que nos acompañe. ¿Sí? Cuando usted puede tomar asiento. Vamos a seguir, hermanas, estamos más o menos corriendo con el tiempo, pero eso no quita la valía de los minutos que ustedes toman, porque la verdad es que es el momento en el que podemos saber cómo estamos en América Latina y desde la mirada también de parlamentarias que tenemos una función congresal, política. Bien, vamos a dar entonces ahora la palabra a la parlamentaria Sandra Morán de Guatemala. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, Guatemala es un país con presencia de 4 pueblos grandes, reconocidos: el pueblo maya, con 22 idiomas, el pueblo xinca, el pueblo garífuna, que es el pueblo afrodescendiente, y el pueblo mestizo. Somos un país con mayoría de población indígena. Somos un país cuya estructura estatal está basada en el racismo y la discriminación. Es algo que no hemos podido cambiar y me parece muy importante estar aquí en esta mesa con pueblos que son referentes como el pueblo de Bolivia y el pueblo de Ecuador y ahora el pueblo mexicano, pues son referentes en la posibilidad de cambios estructurales, en lo que podemos llamar, ¿es posible o no la descolonización de nuestros estados? Eso es una pregunta. ¿Es posible hacerlo y cómo? O la despatriarcalización de los estados, y por eso reconocemos el trabajo que están haciendo los otros pueblos. Somos un país afectado por los grandes megaproyectos y las industrias extractivas internacionales en coordinación con las nacionales. Tenemos más de 290 licencias extractivas en nuestro país. Somos un país pequeñito, 108.886 kilómetros cuadrados, 22 provincias o departamentos. Yo represento al departamento de Guatemala, un departamento que es multiétnico. Su presencia mayoritaria de los pueblos mayas es el pueblo cachiquel. Somos un país sumido en la cooptación del Estado y la captura del Estado por la corrupción y por el crimen organizado, lamentablemente, incluyendo el crimen organizado de la droga, de la trata de personas y de la venta de armas. En ese contexto, el 63% de la población está en pobreza y pobreza extrema. Más del 75% de la población vive del trabajo mal llamado informal, que es el trabajo por cuenta propia. Guatemala recibe 10,000 millones de dólares de los hermanos y hermanas que están en Estados Unidos, que casi es el dinero que soporta Guatemala, porque los inversionistas sacan su dinero de Guatemala, y entonces es terriblemente un negocio, entre comillas, exportar hermanos y hermanas como migrantes, porque son el sustento del país, son los que mueven realmente la economía local con las remesas. Entonces vemos esta situación como un círculo vicioso, donde es conveniente no invertir en el país para que hayan hermanos y hermanas que se vayan y manden sus remesas para poder generar este mercado local. Lamentablemente tenemos que decir, el año pasado fueron 77.705 niñas de 8 a 19 años embarazadas producto de violencia sexual. 77,000. En lo que va del año
tenemos 48.408 niñas embarazadas por violencia sexual, niñas y adolescentes. Entonces, en este contexto, nosotras reconocemos que estamos en la disputa de poder en 6 territorios concretos. El territorio cuerpo, el territorio tierra, el territorio naturaleza, el territorio historia, el territorio memoria y el territorio cosmovisión. En esos territorios estamos haciendo la lucha. Es el territorio cuerpo, tierra, naturaleza, historia, memoria y cosmovisión. Y nos nombramos de esa manera porque en esos territorios estamos luchando desde todos los espacios. Y como mujeres indígenas luchamos en todos los espacios, no solo por el reconocimiento, sino también por la participación y también por la historia. Somos pueblos que, aunque somos la mayoría, en el caso de Guatemala, la mayoría de población, no necesariamente estamos en la historia. Y estamos en la historia como conquistados, pero no estamos en la historia como una historia de resistencia y dignidad. Las mujeres mayas, que son las mujeres que han mantenido la cosmovisión y la cultura, son mujeres que en nuestro ADN está la dignidad y la resistencia. Nosotras en Guatemala, como pueblo maya, celebramos la cuenta larga del nuevo Bactún y estamos, según nuestro calendario, en el inicio del nuevo Bactún, el tiempo de los pueblos. Hoy quiero decirles, hermanas, que estamos en un día muy importante para el calendario maya, el día E que es camino, que es las 4 energías, el venado como su símbolo de animal. Y en el día E, que es camino, es que es el día propicio para empezar caminos, para fundar futuro. Y me parece muy importante que esta sesión se esté llevando a cabo en este día. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En Guatemala nosotros reconocemos 4 actores políticos que están en la lucha y en la defensa de estos territorios. Los movimientos sociales históricos, en donde el movimiento de mujeres indígenas y el movimiento de pueblos indígenas es parte, pero también el movimiento de los pueblos indígenas en reconstitución como tales. Es una lucha política la reconstitución de los pueblos como tales, porque producto del racismo los pueblos se han debilitado. Por tanto, es fundamental la reconstitución de los pueblos desde sus autoridades, desde sus idiomas, desde sus propias construcciones. La defensa del territorio está encabezada por mujeres en las comunidades en resistencia. Esa resistencia desde el cuerpo a la resistencia y la defensa de los territorios, que es la que se está enfrentando. Debemos decir que el año pasado fueron 26 personas asesinadas de defensores de los territorios. Esta defensa está encabezada fundamentalmente por mujeres y hay más de 700 órdenes de captura a estos liderazgos que defienden los territorios de los megaproyectos, tanto minería como hidroeléctrica, como de los monocultivos. También tenemos desde el año 2015 del despertar ciudadano la ciudadanía como actora política. Yo soy producto de esa lucha, a mí me eligieron en ese marco de lucha ciudadana por tener nuevas participaciones en el Congreso y porque la lucha contra la corrupción y la impunidad sea parte de estos esfuerzos. Desde el Congreso de la República yo les traigo una lista de leyes que tenemos a favor de los pueblos indígenas, a favor de las mujeres, a favor de esta descolonización que tenemos que hacer del Estado. Es una lucha que tenemos que hacer y le traigo este listado que son las leyes. 1, las leyes aprobadas, 2, las leyes que están presentadas. Estamos ahorita en la disputa por no aprobar una ley de consulta donde Perú es como el símbolo de la ley de consulta y nosotros estamos en la discusión de
de luchar contra esta visión, ¿sí? Y encontrar el camino propio para una ley de consulta. También estamos en la lucha por la ley de agua, que es fundamental, el agua como mercancía o el agua como derecho, que son prácticamente las dos visiones en disputa. Y en el caso de mujeres, el reconocimiento a las comadronas, a las hermanas comadronas, como tenemos una política de comadronas, una política de salud, de medicina alternativa, medicina natural o medicina indígena, pero queremos una ley y eso está en discusión. Entonces les voy a dar este listado para que puedan conocer cuáles son las leyes. Solo quiero decir que es muy importante la suma de pensamientos, la suma de construcción política y el esfuerzo político que debemos hacer en conjunto, porque finalmente los problemas son los mismos. Quienes están atacando nuestro territorio son empresas transnacionales que están en todos lados, y la necesidad de que las voces de los pueblos se escuchen es una necesidad del mundo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a nuestra hermana diputada Sandra Morán por compartirnos de esos grandes desafíos, avances y, por supuesto, las proyecciones que tenemos como pueblos y mujeres indígenas en la mejoría de nuestras condiciones de vida y nuestra dignidad propia. Quiero aprovechar para saludar la presencia del abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Manuel Chuquillanqui. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar seguidamente la palabra a la diputada Irma Juan Carlos de México. Dima Kalaha Zarona, yo Rona, señor Rona. Dima Perú. Gracias, hermanas y hermanos, gracias, Perú. Soy Irma Juan Carlos, diputada federal por Oaxaca, México, Distrito 2. Para mí es un honor estar entre grandes mujeres de lucha. Saludo con afecto a quienes hoy nos acompañan en los diferentes espacios de este lugar que hoy nos une. Saludo también con afecto a todo el pueblo de Perú. Como ya lo comentamos aquí, nuestra realidad es la misma, nuestra historia es la misma. Si bien es cierto, somos de diferentes países, pero nuestra realidad pues es casi la misma, con la diferencia que hoy en México contamos ya con un gobierno, con un régimen distinto, con un régimen que hoy lucha de la mano con las comunidades. Yo quiero decirles que para aprovechar el tiempo que nos otorgan y ser un poco respetuosa con este espacio y los tiempos establecidos, quiero marcar 3 periodos en lo que se refiere a la política pública con relación a pueblos indígenas en México. Hasta el 2000 teníamos un Instituto Nacional Indigenista que dentro de sus políticas públicas para pueblos indígenas fue invisibilizar a los pueblos. Si bien es cierto, la propia Constitución reconoce los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, incluso habla de mecanismos que el gobierno debe de emplear para ayudar a que se garanticen los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda y a todos los derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos. Esto no fue una realidad. Todo lo contrario, la política pública fue de invisibilizar a los pueblos y marginarlos. Del 2003 al 2018, el Instituto Nacional Indigenista cambió de nombre. De instituto pasó a ser a una simple comisión, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ahí la política pública aún fue peor, porque dominó más la clase rica sobre la clase pobre, en donde el gobierno, desde la estructura gubernamental, se trabajó para despojar a las comunidades. Prueba de ello es que se reformaron artículos
de la Constitución que permitió que las propiedades, que los ricos se volvieran dueños en territorios de comunidades indígenas. Y esto permitió que hoy haya concesiones mineras, haya concesiones de parques eólicos, como lo decía la hermana de Guatemala, las grandes empresas. Pero bueno, hoy nos ocupa el tema de mujeres indígenas, sus derechos y su participación a la vida pública de nuestro país. Después de este proceso democrático que vivimos en México, en donde el día 1 de julio del 2018 el pueblo de México se levantó harto de todo este proceso de despojo y robo, saqueo, de corrupción, el pueblo de México se levantó y hoy estamos como país reconstruyendo nuestra patria. Y dentro de esa reconstrucción estamos visibles las comunidades y pueblos indígenas. Hoy podemos presumir que de una simple comisión pasamos a ser un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, desde donde estamos trabajando para saldar la deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos. Y por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, que si bien es cierto, el neoliberalismo cambió la visión, nosotros como pueblos indígenas en todos los continentes hemos visto a nuestra madre tierra, a los bosques, a los recursos naturales como algo sagrado. Y hoy el neoliberalismo nos cambió esa visión y mercantilizó el producto del campo, mercantilizó el bosque, mercantilizó el agua. Y hoy si los productos no tienen precio, no valen. Y creo que ha sido una de las causas por las cuales estamos perdiendo áreas forestales, áreas de bosques, estamos contaminando ríos, estamos contaminando aire, cuencas. Y eso es muy importante, rescatar los conocimientos tradicionales, los conocimientos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, porque creo que eso puede ser la clave para que hoy como nación mexicana y como continente y como lo que llamamos todo el planeta Tierra podamos revertir todos los problemas que tenemos, no solo en lo que se refiere a problemas sociales y económicos, sino también a los problemas medioambientales que enfrentamos como planeta. En el caso de los derechos de pueblos indígenas, mujeres indígenas, quiero decirles que las mujeres indígenas somos las más trabajadoras. Las mujeres en sí somos muy trabajadoras, pero las mujeres indígenas trabajamos en casa. Hacemos la tortilla, lavamos la ropa, hacemos la comida, cuidamos de los niños, vamos por la leña, todavía vamos al campo, sembramos, cosechamos, cultivamos. Y ahí estamos presentes, pero en la toma de decisiones a veces eso se olvida. Y por eso quiero decirles, en el caso de México, la tenencia de la tierra es fundamental. Tenemos allá la propiedad social, que son ejidos y comunidades. Y en ese sentido, las mujeres no somos beneficiarias de esos derechos. Solamente los varones pueden poseer tierras. Incluso si se trata de heredar las tierras se heredan a los varones, porque los varones van a tener a sus mujeres y van a tener que sostener a la familia, y por eso son los varones que tienen que tener la tierra. Tu hija, tú no necesitas tierra porque tendrás tu marido y entonces tendrás tus tierras con tu marido. Entonces, en el caso de las tierras comunales y tierras ejidales, así funciona. Los papás heredan a los varones, no heredan a las mujeres. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo soy un ejemplo de ello. Somos 8 hijos y son 3 varones, 5 mujeres, y yo no soy susceptible a heredar ni siquiera 1 milímetro de tierra en mi pueblo. Y son muchos derechos que se violentan
También en nuestros pueblos es muy común que existan las parteras, las mujeres que curan con conocimientos milenarios, y a veces se nos señala como que estamos causando algún daño. Incluso en las políticas públicas anteriores esto no se reconocía. Estamos trabajando para que se reconozcan también estos conocimientos milenarios que ha servido de medicina tradicional en nuestras comunidades indígenas. Por eso, a pesar de existir una política pública de aislamiento, de marginación, de discriminación, hemos sobrevivido precisamente porque nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestras prácticas tradicionales nos ha permitido sobrevivir. En lo que se refiere a los cambios en la política pública, quiero presumirles que la semana pasada aprobamos una minuta del Senado de la República en materia de paridad de género. En ese sentido, si bien es cierto en las leyes secundarias ya existía la obligatoriedad de los partidos políticos para equilibrar la participación de mujeres y hombres en las elecciones donde se rigen por el sistema de partidos políticos, hoy es ya un reconocimiento constitucional. Y en ese sentido, los 3 órdenes de gobierno, así como los órganos autónomos, la participación de la mujer tendrá que ser de manera equitativa, la mujer en un 50%, así como también la participación de los hombres. Y en este caso también quiero recalcar, retomo este tema, porque en el caso de comunidades indígenas se establece que el 10% de estos espacios hay 500 diputados federales, 300 por la vía uninominal y 200 por la vía de representación proporcional o plurinominal. En este caso se habla de que de los 500 diputados, 50 tendrá que venir dentro del criterio de paridad de género, tendrán que venir para hombres y mujeres auténticamente de comunidades y pueblos indígenas. Así, de los 128 senados de la República, 13 senadores o senadoras tendrán que ser de comunidades y pueblos indígenas. Es muy importante estos cambios, estamos trabajando también, no solo esto, sino que también estamos por realizar foros y consultas a comunidades indígenas, así como lo hicimos para crear la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, también lo estamos haciendo para reformar la Constitución y reconocer a las comunidades y pueblos indígenas como sujeto de derecho público, porque hoy en la Constitución mexicana se reconoce, nos ubican como los hijos menores del Estado. No somos capaces de pensar, no somos capaces de decidir, no sabemos qué queremos, y por eso el Estado nos da lo que puede, lo que quiere, lo que cree que necesitamos. Y no, ya somos hijos mayores, somos inteligentes, que nuestra lengua no nos permita expresarnos como se debe tal vez, pues es una cosa, pero de que somos inteligentes y de que hemos sabido sobrellevar la situación a pesar de las crisis, ahí estamos. Es por eso que decimos que México tiene mucho que aportar. Sus comunidades y pueblos indígenas han conservado bosques, grandes territorios de tierras, ahí producimos el agua, el oxígeno, la madera, la comida, pero hoy afortunadamente tenemos un nuevo régimen, hay que decirlo, un nuevo gobierno, un gobierno que llega gracias a la participación activa de los pueblos. Y es por eso que quiero compartir con ustedes que estamos trabajando arduamente para contribuir al cambio verdadero que ofrecimos, para construir a la cuarta transformación del país, a la reconstrucción de nuestra patria. Esto es importante y aquí participamos mujeres y hombres valiosos, mujeres y hombres que queremos que nuestra nación sea mejor que en otros años. Creo que lo vamos a lograr y esta mesa, este conversatorio es fundamental, es importante porque nos permitirá también conocer otras experiencias de otros países y también aportar para que otros países que requieran de nuestras experiencias y nuestros antecedentes, pues estaremos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada de México, Irma Juan Carlos. Muy bien, ahora vamos a darle la palabra
a la diputada Petita Ayarza, recientemente elegida en Panamá. Ella nos podrá contar mejor. Adelante, Petita. Le pedimos, diputada Irma. Importante estar aquí. No es Gambi, tú le andan que Panamá representarán Saraniki. Yelanito que Bemar Waligando y no Nikitaisa, Bemar Baimar Viscuega Agunen. Bueno, acá acabo de decir que estoy contenta de estar acá en el hermano país, Perú, donde voy a tener mucha conocimiento de parte de las hermanas que están participando. Soy electa puedo decir que el 5 de mayo tuvimos unas elecciones en lo que participé dentro interno. Sí es difícil, también en Panamá pasa lo mismo como en todos los países, en los pueblos indígenas. Claro, yo tengo casi 25 años dentro de un partido político. En el transcurrir de esto, nosotros de repente dábamos oportunidades para que los varones fueran a ser aptos dentro de lo que es la participación, porque creemos que el varón debe llevar la cabecera como Dios manda. Pero ¿qué resulta? Nosotros somos matriarcados dentro de lo que es la comarca Cunayala, en donde en una revolución que hubo en 1925, ahí nos dimos cuenta que las mujeres no podíamos ser partícipes en nada, porque el hombre tenía que defendernos, porque teníamos las debilidades, todo una formación formal interna, pensando que eso era en esa forma. Pero a raíz de que muchas de las cosas que habían pasado después de la revolución, nos dimos cuenta que el matriarcado se nos fue envolviendo en un término del empoderamiento del poder a donde la mujer no podía participar. Pasado a eso, nosotros vamos a cumplir 100 años después de la Revolución Cuna de 1925, donde nuestras abuelas le habían quitado lo que era la parte de lo que es nuestra cultura, nuestra costumbre. Pero llegó un momento de decir, como la participación política interna, se dieron cuenta de que no eran los hombres solamente los que daban los votos, los que podían ir al poder de decisión, sino que las mujeres podíamos hacerlo. En esa decisión, nosotros los que votamos más, fuimos las que elegimos, y como era parte en ese tiempo, formar dentro de un partido para poder ser delegada, directorio, y a la vez parte de que fui también presidenta de un partido, eso que toda esta revolución volviera a creer en una mujer, porque ya se podía ver, ya no era una pelea de física o de ¿cómo se llama?, de darle disparos o una revolución, sino que es una revolución intelectual, porque muchas veces es cierto que no solamente la parte indígena, sino la parte occidental piensa que las mujeres indígenas no tenemos esa capacidad del empoderamiento y la autogestión interna de nosotros. Eso es lo que nosotros dimos a conocer en este periodo, porque de pasar 25 años dentro y dar decisiones y darles oportunidad al poder al hombre, ahí entonces vimos entonces la parte violentada interna, que solamente no podían tener, como dijo antes la hermana de México, nada más para poder procrear o solamente de lavar o fregar o llevar un ámbito de hogar. Eso es importante, sí, porque nosotros somos lo que creamos y lo que criamos los niños también, ¿no? Pero en este caso muy importante del poder político, pienso que el autocrecimiento interno de nosotras las mujeres ha podido entonces generar esa posición de decir podemos hacerlo. Entonces, al llegar en estos momentos a lo que es la asamblea, tenemos 3 cosas muy importantes en el eje político también, que es la parte social, económica y política. En la parte social, claro, pasa también lo mismo, donde se ve marginada la parte de la juventud, donde ellos tienen que emigrar para poder dar sus estudios, para poder progresar. El otro, lo que es la tercera edad, donde nosotros dentro de lo que es la parte del grupo Cuna,
tenemos ese privilegio para darle el conocimiento de nuestros ancestros, que eso es lo que nosotros tenemos, esa fuerza, porque esa es la existencia de nuestros padres, ¿no? Así que en esa parte de darle esto, nosotros fuimos dando este conocimiento a nuestras mujeres, a nuestra gente, y el progreso que venía. Nosotros tenemos por todo casi entre los 49, casi 80% de lo que nosotros votamos, ¿no? De la parte acá de acá de los cunas. Pero en Panamá existe 7 etnias en donde están complementadas, y la mayor cantidad de votos que hay es en los Nové Buglé. Nosotros somos la segunda fuerza y la tercera son los Emberá, y ahí vienen entonces los Bribri. ¿Qué es lo que queremos nosotros estando en el Parlamento? Visibilizarnos también, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Siento de que la violencia, a veces nosotros somos mismos los que nos violentamos en base de la discriminación, y cuando vamos hacia afuera, entonces no le enseñamos tampoco a nuestros jóvenes dónde tenemos que ir dándole ese apoyo para que ellos vean de dónde son sus raíces. Entonces, esa es la parte de la ley donde nosotros estamos también identificados, que es una ley donde estamos viendo, porque como estamos entrando, siempre debe haber una modificación, porque estamos tratando de ver la constituyente también en lo que es la Asamblea General. Entonces, por la participación de lo que es la mujer, siento que me es muy importante estar entre nuestras hermanas, porque ellos ya tienen experiencia en ese sentido, de haber tenido esa fuerza de decisión y empoderamiento que eso facilita para que nosotros podamos entonces encabezar y para poder seguir adelante en este episodio. Porque pienso que si nuestros ancestros acá en lo que es la parte cuna, nosotros como somos autónomos, nosotros tuvimos un momento que no queríamos que nadie supiera la existencia de lo que era la parte cultural y de costumbre, pero en el episodio que pasó con la parte política hizo que se acercara los parlamentos para que pudiéramos decidir también que nosotros los votantes también necesitamos muchas cosas como los territorios, porque dentro de lo que es la comarca muchas veces también son violentadas en qué. Se forma colonos que tratan de ingresar dentro de lo que es el territorio de Panamá. Si no tuviéramos lo que es la autonomía, creo que ya hubiéramos perdido lo que es la parte de acá de los cunas. Pero viendo los hermanos que están realizando con leyes lo que es la parte del territorio colectivo, en caso de los Emberá, en tierras Alto Bayano, que también están luchando porque ya están dentro de la parte del país y ya no le quieren dar esa potestad porque nosotros existimos antes, y que ellos piensan que hacemos un territorio dentro de otro territorio, que esa es la forma que nos decían. Así que en ese contexto pienso que nosotros hemos decidido y hemos hecho bien en encontrarnos en esta posición. Sí hay muchas cosas que decir, y es la primera vez que también dentro de lo que es la comarca Cuna y Yala, yo soy una de las primeras mujeres que estamos saliendo para la parte de la toma de decisiones que hay dentro de la Asamblea. Lo que puedo decir más adelante será, porque yo sé que faltaba más gente, así que eso es lo que puedo concluirlo. Pero sí estamos en ese proceso, igual como las hermanas países de los que son pueblos originarios. Gracias. Muchas gracias a la diputada Petita Ayarza, y le deseamos los mejores éxitos y de trabajo a favor de los pueblos indígenas y de las mujeres en su país, que próximamente ella va a tomar el cargo como diputada.